Uno de los aspectos más complejos que se le presenta al cristiano en su vida práctica es el tipo de relación que el cristiano debe tener con el mundo. Por un lado, la Biblia nos enseña que los creyentes ya no le pertenecen al mundo, que somos extranjeros y peregrinos en un mundo hostil que presenta una activa oposición contra Dios y contra su pueblo. Y debo aclarar, por amor a aquellos que nos visitan en esta mañana, que cuando la Biblia habla en esos términos como enemigo de Dios o como enemigo del creyente, no se refiere al planeta en que vivimos. Se refiere más bien a un sistema de pensamiento que se opone al carácter y a la voluntad de Dios y al estilo de vida que ese sistema de pensamiento produce. En ese sistema de pensamiento mundano, no es la gloria de Dios la que debemos procurar por encima de todo, sino nuestra propia gloria y nuestro propio placer. Lo importante no son las cosas que trascienden esta vida, las cosas que tienen valores eternos, sino aquellas que me brindan una satisfacción inmediata y temporal. Es ese sistema de pensamiento y es ese estilo de vida el que el creyente debe rechazar con todas las fuerzas de su ser. Pero por el otro lado, la Biblia también nos enseña que todos nosotros, creyentes e incrédulos, vivimos en este mundo. Y tenemos una tarea que hacer aquí y ahora. Si bien es cierto que no debemos vivir a la luz de ese sistema de pensamiento que es contrario al carácter y a la voluntad de Dios, la Biblia establece claramente que el cristiano debe aprender a vivir en el mundo, no a escapar de él. Orando al Señor, Cristo le decía en Juan 17, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Pero en el mundo. Y eso genera una tensión que los creyentes no siempre han sabido manejar de una forma apropiada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando esa tensión no es manejada en una forma apropiada, puede producir una decadencia espiritual en el cristiano. Como muchos de ustedes saben, hace unas semanas nosotros comenzamos una serie de exposiciones sobre el tema de la decadencia espiritual. Esa serie fue momentáneamente suspendida en el mes de marzo. Y hablamos de decadencia espiritual cuando un verdadero creyente no se encuentra en un estado saludable espiritualmente hablando. Es un creyente que ya no disfruta de una cercana comunión con Dios, los aspectos que conforman su vida cristiana y que en el pasado disfrutaba, como orar y leer la Biblia, venir a la iglesia, tener comunión con sus hermanos, cantar alabanzas a su Salvador, escuchar la palabra predicada. Todas esas cosas se han convertido en meros rituales, actividades en las que él participa mecánicamente, casi por inercia. En los últimos estudios de esa serie, hemos estado considerando las causas que suelen producir ese penoso estado espiritual. Y decíamos que una de ellas es la mundanalidad. El descuido de guardarse apropiadamente de esa perspectiva mundana de pensamiento, de ese estilo de vida que esa perspectiva mundana promueve. Pero en la mañana de hoy, nosotros queremos ver la otra cara de la moneda. Así como hay creyentes que decaen espiritualmente porque son mundanos o porque están coqueteando con el mundo, así también hay creyentes que decaen porque no saben cómo interactuar con ese mundo en el que viven. Como decía hace un momento, ese es un problema que la iglesia ha tenido que enfrentar a través de los siglos, la tensión de estar en el mundo y no pertenecer al mundo. En los primeros siglos de la era cristiana,
el Imperio Romano desató una fuerte persecución contra la iglesia, de manera que no era necesario recordar a los cristianos que ellos estaban en territorio enemigo. Pero a principios del siglo IV, uno de esos emperadores romanos, el emperador Constantino, dijo haber abrazado la fe cristiana. Y no solo dio por terminada la persecución, sino que también comenzó a favorecer a los cristianos en muchos sentidos. Repentinamente, esos cristianos que habían sido perseguidos por más de 2 siglos pasaron a ser personas favorecidas por el imperio. Se construyeron catedrales. Los cristianos comenzaron a ocupar puestos públicos. Algunos obispos se convirtieron en consejeros cercanos del emperador. Aquello parecía la llegada del milenio. Todo parecía sonreírle a la iglesia. Pero muchos no estaban contentos con el cambio de estatus, porque percibieron en esa nueva bonanza un peligro potencial para el cristianismo, sobre todo el peligro de que la mundanalidad arropara a muchos que profesaban ser cristianos y que ahora no veían el mundo como un enemigo, sino como un aliado. Lamentablemente, en vez de desarrollar una perspectiva bíblica del tipo de relación que los creyentes deben tener con el mundo, muchos decidieron apartarse literalmente de él, y así nacieron los monasterios medievales. Hombres y mujeres que profesaban la fe cristiana, pero que llegaron a la conclusión de que la única forma en que se podía vivir un cristianismo auténtico era aislándose de la sociedad. Y aunque el movimiento monástico nunca encontró eco en el protestantismo, mis amados hermanos, el espíritu del monasticismo todavía está vivo en la conciencia de muchos cristianos evangélicos. Cristianos verdaderos que no saben cómo interactuar con el mundo en una forma apropiada. Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana es la manera como esto incide en nuestra vida cristiana y cómo esto puede llegar a producir decadencia espiritual. Un tema extraño, pero un tema importantísimo. Y antes de pasar a considerar directamente este asunto, yo quisiera tomar un tiempo para que pongamos en perspectiva cuál es el lugar que ocupa el hombre en el mundo, y el hombre cristiano incluido, en el contexto de la doctrina bíblica de la creación, sobre todo a la luz de los primeros capítulos del libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 1. ¿Cuál es el lugar que ocupa el hombre en la doctrina bíblica de la creación? Aunque la biología moderna se ha empeñado en presentar al hombre como un animal, claro, ellos dicen un animal racional, pero animal a final de cuentas, en el primer capítulo del Génesis nosotros vemos una diferencia marcada entre la creación del hombre y el resto de los seres vivos que pueblan este planeta. Noten el capítulo 1, versículo 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 24.
Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Hermanos, es evidente que hay un énfasis en según su género, según su especie, según su naturaleza. Pero entonces llegamos al versículo 26. Y ahora Dios se dispone a crear al hombre. Y vemos de inmediato una diferencia radical en el lenguaje. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya no es según su especie, ya no es según su género, ahora es a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es la enseñanza de este texto clave de las Escrituras? No solo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto que el hombre es un ser personal, es un ser que piensa, es un ser que tiene voluntad, es un ser que tiene autoconciencia, es un ser que tiene emociones, sino también que Dios colocó al hombre en una posición de dominio sobre todo lo creado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desarrollar el potencial escondido por Dios en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es lo que nosotros conocemos como el mandato cultural. Ahora, yo debo hacer una aclaración aquí, porque nosotros solemos asociar la palabra cultura con ciertas manifestaciones artísticas, sobre todo en su aspecto elitista, no popular. La música clásica, la ópera, el teatro clásico. Pero realmente la palabra cultura tiene un significado mucho más amplio. Esta palabra se relaciona con la idea de cultivar, e incluye todo tipo de actividad humana que contribuya al desarrollo, al enriquecimiento y aún al esparcimiento de la sociedad. El hombre, como mayordomo, como corregente de la creación, debía transformar su entorno para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad. De manera, mis hermanos, que el trabajo no fue parte del castigo divino por causa de haber pecado, sino un aspecto fundamental de la responsabilidad que el hombre tenía desde el principio como mayordomo de Dios. Si el hombre hubiese permanecido en obediencia, todos los aspectos de su vida hubiesen sido sagrados. No solo su tiempo de comunión con Dios, sino también el desempeño de sus labores cotidianas en el cumplimiento del mandato cultural. Pero nuestros primeros padres no permanecieron en la condición en la que fueron creados, se rebelaron contra Dios y todos los aspectos de la vida humana quedaron trastornados por causa del pecado. La relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el hombre, la relación del hombre con la naturaleza. Génesis capítulo 3, versículo 17.
Y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noten, hermanos, que el trabajo en sí no fue parte del castigo. El castigo fue el dolor y el sentido de frustración que el hombre habría de experimentar a partir de ese momento conectado con su trabajo. Ese es el castigo. El hombre perdió el paraíso por causa de su pecado y nunca más lo volvería a recobrar hasta que Dios restaurara por completo todo el daño que el pecado había causado. Y es precisamente en este punto de la historia donde entra en juego otra doctrina. Ya vimos la doctrina de la creación. Veamos ahora la doctrina de la redención. Tan pronto el pecado hizo su entrada en el mundo, Dios hizo la promesa de enviar un redentor. Por medio de ese redentor, todos los efectos dañinos del pecado serían revertidos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios está prometiendo, va a venir un hombre nacido de mujer que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y a partir de esa promesa, Dios comienza a revelar a su pueblo detalle tras detalle acerca de ese redentor que habría de venir. De hecho, todos los judíos del Antiguo Testamento que se salvaron porque esperaban con fe el cumplimiento de esa promesa. Ahora, hermanos, y esto es de suprema importancia, ¿qué sucedió después de la entrada del pecado en el mundo con el mandato cultural que Dios le había dado al hombre en el huerto del Edén? Continúa siendo un deber del hombre desarrollar el potencial de la creación para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad humana. Por supuesto que sí. Tanto creyentes como incrédulos tienen la responsabilidad de cultivar la creación. Y tanto creyentes como incrédulos han sido dotados de diversas capacidades para llevar a cabo esa labor, aunque los incrédulos no reconozcan que es Dios que los ha capacitado en su gracia común. Noten cómo continúa la historia bíblica después de la entrada del pecado. Génesis capítulo 4. Dios había prometido a Adán y a Eva que de la simiente de la mujer vendría el Redentor. Por eso cuando Eva sale embarazada por primera vez, tal parece que ella creyó que había concebido al Salvador prometido. Dice capítulo 4 versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Algunos eruditos creen que esa frase debe ser traducida: con la ayuda del Señor he dado a luz al hombre. Ese es el hombre. Por eso le llamó Caín. De paso, hermano, pocas veces las madres han cometido un error de juicio tan grande como el de Eva. A su primer hijo le llamó Caín, un nombre que algunos eruditos traducen como posesión e incluye la idea de valía. Este es el hombre, este es el Redentor prometido. Y al segundo hijo le llamó Abel, que significa vanidad. Esa es la misma palabra que aparece en Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, cuando dice: vanidad de vanidades, Abel de los Abeles, todo es vanidad. Pero en vez del Redentor, ese hijo primogénito vino a ser el primer homicida de la historia, cuando mató a su hermano por envidia. Pero entonces
En la historia bíblica, nosotros vemos que Dios hace algo bien extraño. No solamente le perdona la vida a Caín a pesar de su homicidio, sino que también decide protegerlo para que otros no le hagan a él lo que él le hizo a su hermano. Génesis capítulo 4, versículo 14. Dice Caín a Dios: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matare cualquiera que le hallara. Y nosotros nos preguntamos: ¿y cuál fue el propósito de Dios de dejar a Caín en vida? De dejarlo vivo. Sigamos leyendo. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. Algunas personas creen que ya, porque leyeron ese versículo, descubrieron un error en la Biblia, porque ¿con quién se casó Caín? Se casó con una de las hijas de Adán y Eva, con una de sus hermanas, porque en ese tiempo no había ningún problema en que eso pasara. Era la única manera en que se podía poblar la tierra. Eso no es ningún inconveniente. Dios es Dios, y Él puede decidir cuando quiera cambiar una ley que Él mismo puso. Pero sigamos leyendo. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Y qué hizo Caín? Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y luego continúa narrando sobre la genealogía de Caín. Dice en el versículo 20: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Los descendientes de Caín comenzaron de inmediato a cumplir el mandato cultural. Ellos no lo estaban haciendo para la gloria de Dios, pero aún así, mis hermanos, ellos estaban haciendo el trabajo que Dios ordenó al hombre que hiciera en el huerto del Edén. Mis hermanos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar la creación, haciendo uso de los dones y talentos creativos que Dios reparte a todos los hombres en su gracia común, independientemente de si son creyentes o no. A través de la historia, muchos incrédulos han producido grandes obras de arte de increíble hermosura y genialidad. Muchos incrédulos han contribuido al avance de la ciencia, al avance de la tecnología. Muchos incrédulos han hecho descubrimientos de enorme importancia para el desarrollo de la civilización. ¿Saben por qué? Porque Dios los ha dotado en su gracia común de un montón de capacidades distintas para que lleven a cabo el mandato cultural. Esa labor ya dejó de ser sagrada por causa de la caída. Muchas veces nosotros decimos que no debemos hacer distinción entre lo sagrado y lo secular, pero hay un sentido, mis hermanos, en lo que nosotros sí debemos hacer esa distinción. En la Biblia nosotros vemos una separación marcada entre el reino de Dios, el avance del reino de Dios y el quehacer temporal que el hombre debe llevar a cabo en este mundo. Hay una diferencia entre lo secular y lo sagrado, en el sentido de que hay cosas que pertenecen a la vida aquí y ahora, mientras que hay otras que son separadas de su uso común para el uso exclusivo de la adoración a Dios.
En el tabernáculo, por ejemplo, Dios le dio una fórmula a los judíos para que elaboraran un perfume que debía ser usado en el tabernáculo. Y Dios dice claramente, ese perfume no lo debe usar ningún israelita para oler bien, porque es un perfume sagrado, es un perfume que Dios había apartado de su uso común para su adoración. Pero mis hermanos, ese quehacer, esa labor temporal o secular sigue siendo honorable, porque es el mismo Dios el que ordenó que se hiciera. Es el mismo Dios el que capacita al hombre en su gracia común para que ese trabajo sea hecho. De manera, mi hermano, que cuando tú te diriges a tu puesto de trabajo cada mañana, tu trabajo secular no es menos digno que el de aquel pastor que se dirige a su oficina en la iglesia para servir al Señor en el ministerio. Ambos son siervos de Dios. Y ambos deben hacer lo que hacen para la gloria de Dios y el bien de la sociedad. Fue el entendimiento de esta doctrina lo que impulsó el enorme progreso que experimentaron los países del norte de Europa que abrazaron la reforma protestante en el siglo XVI. El comercio, la ciencia, las artes, la industria, todo fue permeado por esa perspectiva de hacer las cosas con excelencia, porque la estamos haciendo para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. Esos hombres entendieron que todos nosotros tenemos un llamado distinto para servir en la sociedad, poniendo nuestros dones y talentos al servicio del mandato cultural. El artista protestante no tenía que justificar su labor pintando cuadros que inspiraran devoción religiosa, como hacían los artistas católicos romanos en la Edad Media. Ellos no sentían la presión de la iglesia de que ellos debían santificar su arte, usándolo para promover intereses religiosos y morales. No, el mero hecho de hacer un cuadro que produjera un placer estético era suficiente. Eso es parte del mandato cultural. Es por eso que pintores como Rembrandt o Durero, que abrazaron la cosmovisión reformada, yo no sé si eran verdaderos cristianos en todo el sentido de la palabra. Durero era muy amigo de Martín Lutero. Y estos pintores que abrazaron la cosmovisión reformada produjeron obras sumamente hermosas y sumamente realistas. Ya no era necesario que se dedicaran únicamente a pintar escenas bíblicas, y cuando lo hacían, los personajes de sus cuadros eran hombres comunes y corrientes. Los pintores católicos romanos de la Edad Media pintaban a las vírgenes, a los santos, a Jesús, como seres que estaban muy alejados del resto de las personas. Ellos ya dejaron de pintar los cuadros así. Hay un cuadro de Rembrandt sobre la crucifixión del Señor, y cuando uno ve el cuadro, uno se da cuenta del pensamiento que Rembrandt tenía. El cuadro pinta a Jesús como un ser humano normal, porque eso era lo que era Jesús. Ahora, ¿saben cuál detalle incluyó Rembrandt en el cuadro? Se incluyó a sí mismo cargando la cruz donde Cristo fue crucificado. De esa manera Rembrandt estaba diciendo: yo fui uno de los que lo clavó en la cruz del Calvario. Tenían otra forma de pensar. Como dice Michael Horton, la reforma enfatizó la verdad de que Dios se había hecho humano en la persona de Cristo, dignificando así la vida terrenal y secular. La creación era un motivo digno de ser plasmado en un lienzo, porque era la creación de Dios. Los músicos no tenían que justificar su arte componiendo música sacra únicamente. Ellos podían componer música hermosa para el deleite de los que la escuchan.
Esa era la mentalidad de Johann Sebastian Bach, un cristiano a carta cabal. Esa era la mentalidad de Händel. Ellos no tenían que justificar su acción artística, porque eso era parte del mandato cultural. Un autor cristiano llamado Hans Ruckmaker, fundador del Departamento de Historia del Arte en la Universidad Libre de Ámsterdam, este hombre resumió de manera genial este pensamiento en el título de uno de sus libros. Se titula "El arte no necesita justificación". El arte no necesita justificación. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo mismo podemos decir de cualquier otra vocación. Un arquitecto cristiano no tiene que justificar su labor profesional diseñando iglesias. Un juez cristiano no ha sido llamado a cristianizar la sala del juzgado, orando antes de cada juicio o leyendo una porción de la Biblia. Lo que él hace es lo que él debe de hacer: impartir justicia. Eso es parte del mandato cultural. Por supuesto, ellos no pueden dejar de ser cristianos en el desempeño de su vocación, pero al mismo tiempo deben empeñarse en hacer las cosas con excelencia, porque tienen una clara conciencia de que están sirviendo a Dios y a su generación con todo lo que ellos hacen. Pocos textos de la Biblia presentan esta enseñanza tan clara como Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Como hoy día la palabra siervo puede interpretarse de otra manera, tenemos que entender que Pablo está escribiendo aquí a los esclavos cristianos. Personas que le pertenecían a un amo. Algunos de esos esclavos tenían preparación académica y funcionaban como tutores o maestros de los niños en la casa. Pero otros esclavos lo que hacían era la labor de un esclavo: limpiar pisos, hacer la comida, mantener la casa en orden. ¿Y qué les dice Pablo a estos siervos cristianos? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, desde limpiar un baño hasta hacer la comida, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pablo les está diciendo: siervos, aparte de lo que su amo les pide, ustedes tienen un mandato de Dios. Cristo es vuestro Señor y ustedes sirven a vuestro Señor no solamente cuando vienen a la iglesia y cantan himnos y escuchan su palabra, sino cuando limpian una gaveta, cuando ordenan las ropas, cuando hacen la comida, cuando limpian el piso. Hasta aquí ya me imagino a algunos pensando: bien, pastor, todo eso está fantástico, pero ¿qué tiene que ver todo eso con la decadencia espiritual? Porque ese es el tema que estamos tocando en esta serie. Bueno, eso es lo que yo quiero responder en los próximos minutos. Mis hermanos, cuando un creyente no tiene un claro entendimiento del tipo de relación que debemos tener con el mundo, tres cosas pueden ocurrir que terminen minando su salud espiritual. ¿Qué puede ocurrir? En primer lugar, una disociación entre Dios y su vida secular. Este creyente ve muy poca o ninguna relación entre su vida laboral y su cristianismo.
Inconscientemente, él contempla estos dos aspectos de su vida como dos líneas paralelas que nunca o casi nunca se juntan. Y como resultado de esa disociación, este cristiano mantiene a Dios alejado de uno de los renglones más importantes de su vida. ¿Cuántas horas te pasas tú a la semana en tu trabajo? Calcula. Y estoy incluyendo a las amas de casa. Ustedes también tienen un trabajo. Yo no estoy hablando aquí únicamente de arquitectos, ingenieros, abogados. Es que todos nosotros tenemos una labor que hacer. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de la semana tú empleas en llevar a cabo tu labor? ¿Qué pasa cuando nosotros alejamos a Dios de ese aspecto de nuestra vida? Mis hermanos, la Biblia dice que aún las cosas más cotidianas como comer o beber, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Primero los Corintios 10:31. ¿Cuánto más nuestra vida laboral, a la que dedicamos tantas horas de nuestro tiempo cada semana? Él cree que ve, pero no ve. Y ese es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta mañana. Marcos capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 26. Es un pasaje muy extenso, por lo que no vamos a detenernos en cada uno de los detalles que aparecen allí, pero aún así, mis hermanos, vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta sección del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que nosotros vimos hace varias semanas atrás en el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso hemos titulado esta primera escena una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos? Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3. En aquellos días, es decir, que Marcos está conectando lo que él ha venido describiendo del ministerio de Jesús en esa región llamada Decápolis, al otro lado del Jordán. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo se encuentra todavía, como decía hace un momento, en esta región de Decápolis con sus discípulos, un territorio poblado mayormente por gentiles. Y Marcos nos dice que una vez más, de nuevo, dice en el versículo 1, se reunió en torno a él una gran multitud que no tenía que comer. ¿Cuánto desearíamos los pastores siempre tener congregaciones así? ¿Ustedes se imaginan? 3 días aquí predicando la palabra y que a ustedes se les olvide que no tienen que comer. Eso sería fantástico. Pero después me desperté. Estas personas, es que yo quiero que ustedes noten esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Estas personas, mis amados hermanos, se habían absorbido tanto en las enseñanzas de Jesús durante 3 días que aparentemente no se habían dado cuenta que sus provisiones se habían comenzado a agotar y ellos estaban en un lugar desértico, así que era una situación desesperada. Y Marcos dice que eso movió al Señor a compasión. Y la palabra que se usa aquí, la palabra griega, significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas.
Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. Y mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia. Y es por eso que en el versículo 2 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Le dice: tengo compasión de la multitud. Y de paso es la primera vez y la única vez en los evangelios donde se dice eso del Señor de la boca del Señor mismo. O sea, los evangelistas dicen que Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está abriendo su corazón y dice: tengo compasión. Tengo compasión por esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Él comparte esta inquietud con los discípulos, pero mis hermanos, como sucede muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4. Sus discípulos les respondieron: ¿y dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? De verdad que hay momentos que uno está leyendo los evangelios y uno saca exclamaciones. Yo no sé tú, pero a veces yo digo: ¿what? Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? Imagínate, ¿te acuerdas la serie El Túnel del Tiempo? Algunos se acordarán. Bueno, imagínate que tú puedes tomar el túnel del tiempo y llegar a ese momento particular con el conocimiento que tú tienes ahora de los evangelios, y más particularmente con el conocimiento que tienes del evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerle esta pregunta a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos estos? ¿Qué tú les habrías respondido? Bueno, yo no sé tú, pero probablemente yo les hubiera dicho: ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y convertirlos en un banquete. Jesús puede hacer eso. Bien, esa es la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como ellos lo hicieron. Exactamente. Tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. Pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Ahora, lo sorprendente de esta historia, mis hermanos, es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su torpeza, y eso es una buena noticia, sino que con toda paciencia les repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6, versículo 5. Y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7.
Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, aparentemente sardinas, y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Marcos no nos dice cómo fue que operó el poder de Jesús para hacer este milagro, y eso es algo que siempre me lo he preguntado. ¿Sería que al partir el pan crecía el otro pedazo? ¿O sería que en la canasta donde estaban los 7 panes y los pocos pececillos comenzaron a aparecer de la nada panes y peces? Nosotros no lo sabemos. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? No tiene la menor importancia, porque sea de un modo o de otro, el punto